Hola, buenos días. Comenzamos esta mañana después de los afortunados que hemos estado aquí de un maravilloso paseo, visita por esta Ribeira Sacra que desde luego tiene que estar algún día en la lista. Es una maravilla yo creo que nos ha inspirado, ¿no, Ramón? A todos Sí. los que hemos estado paseando. Y sobre todo para hablar ahora de un tema que está directamente ligado a esto que hemos visitado, a la tierra, porque vamos a hablar de territorios sostenibles. Y como oíamos también, escuchábamos ayer, no hay nada más sostenibles que las prácticas tradicionales, que son algunos de los ejemplos de los que vamos a hablar hoy y que tenemos para ello a unos invitados magníficos como Ramón Mora Galvís, que es asesor de contenidos de Bodegas Arraez y de la Asociación de Productores y Viticultores de Terres de Alforins. No sé si lo he dicho bien, Perfecto, perdona. Mónica, perfecto. Él es profesor de literatura, es un currículum realmente curioso porque une esta pasión por la tierra con la literatura. Es profesor de literatura de la Consejería de Educación y Cultura de la Generalitat Valenciana y residente en la Cal Roig dels Frares, una heretat, que ahora nos explicarás, espero lo que es, ¿no? Situada en el territorio vitivinícola de la Font de la Figuera. Colabora además con la Asociación de Productores y Viticultores de Terres dels Alforins a nivel de comunicación, de contenidos, jornadas y actividades de difusión del terrer del vino. Seguimos pegados a la tierra esta mañana y del patrimonio rural de la zona. También es asesor de contenidos y de conceptos relacionados con la cultura del vino en Bodegas Arraez y, según dicen unas palabras muy bonitas, él mismo dice: mi vida es la tierra, el paisaje mediterráneo, la heredad familiar donde resido y que ya fue de mis abuelos. Y luego investiga, escribe y divulga donde fuere los valores honestos y ancestrales de la vida en la res rústica. Pues yo creo que Ramón, sin más, si nos puedes contar un poco tu experiencia. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todo el equipo de Irradia, a Carlos, a Adriana, a Bea y al equipo técnico por invitarme a participar en este foro tan interesante. Mi aportación creo que es un poco desde una perspectiva de una asociación de bodegueros. Estamos en la Font de la Figuera, Moixent y Fontelar de Salforins. Son 3 municipios que son limítrofes y comparten un paisaje vitivinícola y una producción del vino. Como comentaba Mónica, Alforí, por lo que comentábamos de la importancia de los topónimos para situar el paisaje en el territorio, Alforí es un topónimo árabe. En lo que es la Comunidad Valenciana o la parte de Levante, la influencia arábiga fue muy importante, a nivel toponímico se ha mantenido, que significaba el silo donde se almacenaba el grano, ¿de acuerdo? Nuestra asociación nació hace 20 años, precisamente contra la construcción de un macrovertedero comarcal. Fue cuando vimos que nuestro territorio estaba en peligro y una serie de bodegueros nos unimos y fundamos la Asociación de Productores Productos y Viticultores de Terres Alforins. Somos 10 bodegas, pero no solo 10 bodegas, porque dentro del mismo territorio hay más bodegas que también colaboran en nuestras actividades. Nuestro origen es el poblado ibérico de la Bastida. La Bastida es una montaña que está en el centro del territorio y es un yacimiento ibérico. Le llamamos un poblado, pero en realidad era una ciudad, ¿de acuerdo? Y esa ciudad fue destruida por otra ciudad cercana, que es Meca, está en el término de Ayora, al lado de Almansa, es también Comunidad Valenciana, y fue destruida, y esa es su grandeza, porque al ser destruida y no abandonada, como solía pasar cuando empezó la romanización, los romanos pactaban con los íberos y abandonaban la ciudad, y cuando tienes tiempo para abandonar la ciudad te lo llevas todo, ¿no? Cuando se destruyó esa ciudad, se quemó y se conservó un gran patrimonio arqueológico. Comento esto porque la mayor colección de instrumentos para la viticultura se encontró allí, en la Bastida,
Y ahora que venimos de un artesano, de haber visitado un artesano de la cerámica, el aixobar, que se dice en valenciano, el ajuar, demostraba que allí la viticultura se practicaba y se bebía vino. Muchas de las piezas que hemos visto en la alfarería están en el Museo de la Prehistoria de Valencia y me ha parecido muy curioso porque eran muy comunes las formas que hemos visto de las que hay allí en el Museo de la Prehistoria. Como has dicho muy bien, Mónica, ese es nuestro origen. Bastida, tú que eres arquitecta, es la estructura, ¿no? Una bastida es como un andamio, ¿no? Que es lo que veía la gente cuando subía al poblado, que era una ciudad, y veía una especie de bastida, ¿no? de estructura. Eso se acabó, es monumento nacional desde el año 1930. Todos los veranos se hacen campañas y es un poco nuestro origen, ¿no? De hecho, el discurso que tenemos en Terres dels Alforins, una parte es precisamente la vinificación en cerámica. Por ejemplo, el Celler del Roure, que es una bodega que también es de la asociación, que está justo debajo de la ciudad. Una de las principales características que tiene es la fermentación, la vinificación en cerámica, en gerres, que decimos allí en valenciano, que son las tinajas, ¿no? Las tinajas que en Castilla son más grandes, son exteriores, y allí están dentro de la bodega y ahí es donde se produce la vinificación. Bueno, comentar sobre todo el tema del terrer, ¿no? Del paisaje, para nosotros es fundamental. Creo que desde la asociación lo que hemos hecho ha sido dinamizar un turismo sostenible, por lo que hablábamos. El paisaje es cambiante. No queremos que sea un paisaje estático, porque al final el paisaje es la actividad humana, la actividad del día a día, de la agricultura y de la ocupación del territorio. Nosotros dinamizamos actividades a través del vino, explicamos la cultura del vino y un poquito más, ¿no? Intentamos que la gente establezca el contacto con la tierra, ¿no? Por eso el terrer y la res rústica, ¿no? Y sobre todo porque me parece imprescindible, igual que la visita que acabamos de hacer ahora, que la gente entienda que hay una vida, que hay una agricultura, que es sostenible, que mucha gente se dedica a la cultura del vino y sobre todo que somos una economía auténtica, ¿no? No es una economía de escaparate, una economía artificial que se ha montado allí porque ha venido un grupo de inversor o ha venido un capital externo, ¿no? Creo que es importante que la gente cuando vaya a visitar nuestra tierra sepa que nosotros somos la gente que la habitamos. Ayer comentaba el término cultura, de paisaje cultural. La cultura en latín no solo es el trabajo en la tierra, sino es habitar, ¿no? Al final es lo que recuperará y lo que mantendrá sostenible un territorio. Otra parte que me quería comentar sobre el tema de Terres dels Alforins es el discurso del vino y de la literatura, ¿no? Ayer, cuando estuvimos hablando de la toponimia, ¿no? Para nosotros el territorio tiene una toponimia que la explicamos, ¿no? A través de nuestros vinos, de las etiquetas de nuestros vinos, como ahora nos han explicado también. Y al final lo que queremos es una sostenibilidad dentro de un paisaje que emita un mensaje al visitante, no solo vender vino, ¿de acuerdo? Vender vino lo puedes comprar y lo puedes vender de muchas maneras, ¿no? Otra cuestión que quería comentar para que os situéis un poco, ¿no? Es un territorio que está en la parte interior de Valencia y el pueblo más grande tiene 3.000 habitantes, ¿de acuerdo? Es una zona que se ha mantenido un poco olvidada y eso la ha preservado de lo que sería el impacto económico que se produce muchas veces, sobre todo en ciudades más cercanas como Ontinyent, que son ciudades industriales, donde sí que ha habido un impacto sobre el paisaje para mí bastante degradante, ¿no? Para nosotros también somos la idea la idea homérica de la Odisea que se ha comentado aquí, que ha sido tan bonita, ¿no? El presidente de la asociación se considera un pasante, ¿no? En valenciano decimos un pasavolante. O sea, nosotros estamos de paso, entonces el concepto es del camino, ¿no? Igual que el concepto de heretat que me comentabas. O sea, la heretat es lo que tú heredas para que
la próxima generación lo herede, ¿no? Es un poco el tránsito que tenemos en nuestra tierra y somos responsables de ella para que continúe, ¿no? Para que continúen nuestras formas ancestrales de vida y para que el discurso del vino sea un discurso que enamore a la gente y que conserve nuestro territorio no como una imagen estática, sino como una imagen dinámica. El paisaje ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, ahora venimos de ver una bodega de viticultura heroica. Nuestro paisaje también ha cambiado, se ha mecanizado, ¿de acuerdo? La mecanización ha sido muy importante, pero conserva la tradición, ¿no? La tradición mediterránea, la tradición de la vid, la tradición del cereal, la tradición de la fruta de verano, de los manzanos, de los albaricoques, de los melocotoneros y también la tradición del aceite, ¿no? El aceite es un componente también que trabajamos desde la asociación. El conjunto de bodegas tiene discursos diferentes. También has comentado el tema de que asesoro por el tema de contenidos a las bodegas. Cuando viene a la bodega, por ejemplo, viene a la bodega Sarraez, mi mujer es la directora de arte y te pregunta, bueno, ¿y qué hace una directora de arte en una bodega? ¿Y qué hace el departamento de contenidos o filosófico, ¿no? que tiene la bodega? Al final, eso es el expresar a la gente, ¿no? de dónde venimos, ¿no? Qué queremos hacer y el valor de la viticultura como una forma de vida, que al mismo tiempo modela un paisaje, nos permite vivir en él, nos permite vivir de él y esta imagen que te comentaba somos unos pasantes, ¿no? Para mí eso es muy importante. Pasaremos por esa tierra como ya estuvieron los íberos en su época y nuestra esperanza es que continúe. La manera de hacerlo es preservarla. ¿De acuerdo, Mónica? Es un poco la idea esta homérica, ¿no? Del viaje, es el transcurso y el devenir del tiempo. Ramón, que muchísimas gracias porque escucharte es una maravilla. Gracias, Inspiras Mónica. tanto como las tierras que hemos visto hoy. Gracias, Mónica, eres muy Y yo no amable. paraba de escribir palabras y conceptos que me gustaría discutir contigo y con todos vosotros, ¿no? Porque has hablado, bueno, pues al principio de dinamizar, pero también esta idea tan bonita de la tierra que permanece, ¿no? De nosotros pasamos, pero la tierra continúa. Y ahí habría que apuntar un tema muy importante, es que es ese traspaso de los saberes tradicionales, ¿no? Que también se hablaba ayer, que está faltando ese renuevo, esa renovación generacional, o sea, cómo vamos a continuar traspasando esos saberes que son los que hacen sostenible, ¿no? Ese valor de la tradición. Yo soy de la teoría de que estamos volviendo a la tierra y al paisaje porque en este mundo que nos ha tocado, que ofrece tantísimas oportunidades, pero la verdad es que nos ha tocado un momento de cambio social, económico, hasta sanitario, ¿no? Nos está obligando a repensar todo lo que somos y lo único que nos, o lo único, o la tierra es lo que nos ofrece esa raíces, ese encontrarnos con nuestra identidad, ¿no? Y cada día se hace más importante. Y tú eres un ejemplo maravilloso de cómo podemos unir cosas aparentemente lejanas como la filosofía con la vid o la literatura con una buena fermentación. Así que muchísimas gracias y ahora me gustaría dar paso a Aurora, que es otro ejemplo de buenas prácticas. Hola Aurora, ¿qué tal? ¿Cómo estás desde allí? ¿Nos Buenos sigues? días, ¿Nos escuchas? perfectamente. Bueno, pues tú eres otro ejemplo de esas buenas prácticas, de ese saber mantener los conocimientos tradicionales, las tradiciones y ese apego a la tierra en condiciones además muy duras como son la vuestra en la Axarquía. Te voy a presentar porque Aurora es agricultora, es vocal en la mancomunidad Axarquía Costa del Sol. Nació y creció entre viñedos, pues su familia es agricultura y dedicada a la agricultura y desde pequeña ha conocido y participado en todas las labores y faenas del campo. Su pasión y dedicación por el campo la traslada a su vida profesional y ejerce el cargo de vocal de agricultura en esta mancomunidad de Costa del Sol, Axarquía,
junto a otras delegaciones como formación o turismo y además concejala del Ayuntamiento de Almachar. Yo no sé cómo te da tiempo a hacer todo esto, porque también es secretaria de la Asociación Moscatel, desde donde trabaja por las mejoras de las condiciones y calidad de vida de los agricultores y el futuro de la pasa, cultivo declarado Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, los SIPAMs de la FAO, del que viven más de 2.000 familias en la comarca de la Axarquía, ubicada en la zona oriental de Málaga. Y yo siento que no hayas venido porque se han perdido esas maravillosas pasas con las que vas difundiendo el trabajo que hacéis allí en la Axarquía y que solo probar las pasas ya uno se le llena la boca de tradición y de buen hacer. Así que, Aurora, por favor, ahora tienes la palabra. Pues muchas gracias, la verdad es que ha sido una pena, pero como sabes, Mónica, esto fue de última hora y la agenda ya no nos permitía poder desplazarnos más en este final de año. Pues llevamos 4 vocalías dentro de la mancomunidad, como bien has explicado, y bueno, pues estamos ultimando muchísimas cosas y empezando a hacer plan de acción en las distintas áreas pues para el año 2022. La verdad es que gracias a las tecnologías pues podemos estar y para nosotros, para mí es un orgullo poder estar ahí con vosotros, que la verdad es que me hubiera encantado, porque en Galicia solo he tenido la oportunidad de estar una vez, pero estoy fuera de esa tierra, muy distinta a la nuestra, pero a la vez yo creo que tenemos mucho en común. Bueno, para los que no conozcáis, la comarca de la Axarquía es una comarca en la provincia de Málaga. Estamos en la parte oriental de la provincia y somos 31 municipios. 31 municipios con mucha diversidad, porque somos 5 de costa y el resto de interior. Vamos desde los 80.000 habitantes que tiene la capital de la comarca, que es Belén Málaga, hasta municipios pues, de 2.000, 3.000 habitantes, pero muchos muy chiquitos, no llegan a los 1.000 habitantes. Salares, el más pequeño, con 170. En este sistema importante del patrimonio agrícola mundial, somos 21 pueblos de esta comarca los que estamos dentro del patrimonio agrícola mundial, porque somos estos municipios los que nos dedicamos al cultivo de la uva pasa Moscatel de Alejandría, aquí en la comarca de la Axarquía. Como explicaba el compañero, nosotros nos unificamos como Asociación Moscatel pues en el año 2015. Esto parte desde Almáchar, mi municipio, el municipio donde nací, donde resido, porque Almáchar ahora mismo es el mayor productor de uva pasa de la comarca y de la provincia. Al serlo de la provincia, somos también el mayor municipio a nivel nacional, porque la uva pasa Moscatel de la Axarquía, pues como el nombre lo dice, solo se cultiva ya aquí. Hay una parte pequeñita en la otra zona de Málaga, en Manilva, pero ellos se dedican más al tema del vino. La uva Moscatel de Alejandría, para los que no la conozcáis, es una variedad o la única variedad que se puede tener en mesa para vino y para pacificar, para hacer paz. La Asociación Moscatel se crea porque vemos que se está perdiendo relevo generacional. Es el gran problema que tenemos aquí. Porque el coste para el agricultor es muy caro, como en muchos de los productos hortifrutícolas, y para los que lo consumen también, pero hay algo ahí donde se pierde, como siempre, en ese eslabón que se pierde, y claro, nuestra hija e hijos pues no ven rentable el poder quedarse aquí. Es una pena muy grande porque, como bien ha explicado Mónica, somos todavía 2.000 familias dentro de la comarca, que nuestro gran complemento de renta es pues, hacer pasas o llevar uvas para hacer vinos, que también se están haciendo unos buenos caldos con esta variedad de uvas. Y en esa lucha empezamos cuando viene un socio de la Asociación Moscatel y nos explica que hay unos reconocimientos a nivel mundial, en este caso hablábamos de la FAO, y que podíamos optar por nuestras características a ellos. Nos ponemos en contacto con los ayuntamientos de la comarca, con la Junta de Andalucía, con la Diputación Provincial, porque nosotros desde nuestra pequeña asociación, donde estamos el mayor número de asociaciones del pueblo,
que para ser un municipio que no llegamos a los 2.000 habitantes tenemos 19 asociaciones. Está la cooperativa Pasel y estamos muchos de los agricultores que nos dedicamos a este cultivo, pues no podemos hacer frente a lo que es hacer un plan de acción como hay que presentar en un organismo como es la FAO, la UNESCO, que ahora tenemos a otro de nuestros pueblos con el olivo milenario, pues la candidatura 2021 conjuntamente con Jaén, Sevilla y Córdoba. Nos ponemos en contacto con la Junta de Andalucía porque entendemos que somos necesarios para la despoblación. Estamos hablando de despoblación y este cultivo pega mucho a la gente al terreno. Es un cultivo que, bueno, lo que va cambiando el paisaje es porque las cepas de esta uva necesitan una labor que contempla los 365 días del año. Hay una labor para cada mes del año que hay que hacerle a estas vides y todo es manual, todo. Nuestro problema, no tenemos el problema que tienen otras zonas, como me comentaban otros compañeros de Valencia que estuvieron en La Uña, en Baeza. No tenéis miedo que os puedan echar fuera del reconocimiento, porque al final hay que mecanizar. No podemos tener ese miedo. Si algún día venís a esta zona de Málaga y estáis todos invitados a venir y conocerla, veréis que no tenemos ese problema porque nuestras pendientes heroicas no pueden tener esta mecanización. Solo entra la mano del hombre y de los mulos en tiempo de ara o de vendimia. No hay riesgo a que pueda entrar un tractor y haga cualquier faena o cualquier otro tipo de vehículo, porque es que no nos deja la orografía del terreno. Además, a este cultivo va a añadir el turismo, pero nosotros de momento no tenemos miedo a un turismo que nos pueda hacer daño. Se está haciendo turismo, enoturismo, agroturismo. Hay empresas de muchachos muy jóvenes que se dedican a enseñar qué es lo que hace un agricultor, pues dependiendo de la época del año en la que toque. Lo más bonito para nosotros es la vendimia, porque participa toda la familia. Una vez que se ha llevado el grosso de la uva para vinos, el resto van a los paseros para que se pueda secar y luego, pues como bien ha dicho Mónica, pues, yo le llamo el caviar de la sarquía, esa uva pasa que sale de esa uva con esa peculiaridad tan especial y no tenemos ese miedo porque no se puede hacer. Nosotros lo que sí necesitamos y lo que sí estamos demandando, y bueno, después de todo estamos de enhorabuena porque parece que ya vamos andando y dando pasitos porque se ha creado la asociación que va a ser la que gestione todo el plan de acción que llevábamos en el documento que llevamos a la FAO. Nuestra preocupación es que no podemos replantar tierras de nuestros antepasados. No nos dejan hacer esa inversión que queremos hacer las nuevas generaciones y, claro, si no nos dejan replantar, las cepas centenarias están ahí, va a seguir estando, pero necesitamos que haya una producción de uva pasa para que la economía de la familia, bueno, pues puedan subsistir. Entonces, en esa pelea estamos ahora mismo. Estamos hablando con los técnicos de la Junta de Andalucía y con el Ministerio de Agricultura, porque otro gran problema que tuvimos es que las ayudas acopladas de la política agraria común se nos quitó y no entendemos por qué, porque si la política agraria común habla de despoblación y habla del mundo rural y habla de las nuevas generaciones, de la mujer en la agricultura y todo eso lo cumplimos, no entendimos por qué la otra vez nos habían sacado de esas ayudas acopladas cuando el grosso de dinero es pequeñísimo, porque no somos tantos. Aquí hay todo el mundo quiere vivir, pero muy poquita, no son grandes extensiones lo que tienen, porque además ha sido heredado de nuestros antepasados y lo único que pretendemos es, bueno, pues volver a poder plantar para que haya una producción, siga habiendo una mayor producción y una producción de calidad, que es lo que buscamos con nuestro sistema de producción. Ligado a todo esto va un tema cultural.
el tema cultural es canciones de rueda o zambombas que se cantaban en los lagares, que son las casas de campo donde se secan las pasas y se pican una a una y se sigue haciendo igual que cuando lo hacía mi bisabuelo o mi tatarabuelo, porque no hay otra forma de hacerlo. Es que alguien toque una caracola para avisar a los vecinos de que está lloviendo. Es que los niños de nuestro colegio o de los colegios de la comarca, sus proyectos vayan totalmente dirigidos y basándose en este producto. Por ejemplo, mi cole se llama La Parra, mi guardería se llama Los Rebuscos, bueno, el último racimo que echa la vid en la temporada. La escuela de adultos se llama El Lagar, en la casita de campo. Y yo creo que 21 pueblos de una misma comarca estén luchando para que un producto no se pierda y que haya un posible relevo generacional es lo que nos hace, pues digamos, especial de alguna forma, porque hablamos que hay otros patrimonios, bueno, pues que están ahí, que son importantísimos que los tengamos, pero a lo mejor habla de una ciudad o de un pueblo. Aquí estamos hablando de 21 municipios. Muy importante, como he comentado antes, la sostenibilidad del terreno, en la economía del terreno y en que muchos jóvenes se puedan quedar. Yo la verdad es que me ha dado mucha pena no poder ir, pero también me encantaría que vinierais al terreno y lo conocierais de primera mano, de la mano de los agricultores, que no puede ser de otra forma. Yo creo que lo nuestro salió bien, porque los técnicos siempre estuvieron en contacto con nosotros y no ponían nada dentro de ese proyecto que no hubiéramos visto previamente los agricultores o agricultoras de la comarca. Yo sin más estoy a vuestra disposición para explicaros lo que queráis y encantadísima de estar con vosotros. Bueno, Aurora, muchísimas gracias. Yo creo que muchos de los que viven en Ribeira Sacra te han comprendido perfectamente porque comparten exactamente, primero, comparten esa heroicidad, porque puedo asegurarte que las pendientes aquí tampoco son fáciles, que también les obliga a abandonar las ideas de mecanización o más industrialización y son muy parecidos, yo creo, a cómo sois vosotros, pero que sois un magnífico ejemplo. Yo luego preguntaré, porque esto de saber, por ejemplo, si un reconocimiento internacional, mundial, como puede ser la SIPAM, este sistema de la FAO que reconocen, ¿crees que ha contribuido o puede contribuir a que continuéis? Pero nos queda Pablo Ramil, que es el director del Instituto Universitario de Biodiversidad Agraria y Desenvolvimiento Rural, perdona que no lo diga en galego, pero seguro que lo iba a decir mal, de la Universidad de Santiago, y es secretario del Consello Científico do Comité Español do Programa Home e Biosfera de la UNESCO. Bueno, esto me ha quedado más o menos. Y es miembro de la Red Galega de Reservas de Biosfera. Desenvuelve sus actividades investigadoras en paleobotánica, analidad de diversidades y gestión de áreas protegidas. Y supongo que tú nos puedes orientar un poco y contarnos algunas de las estrategias que está llevando a cabo alguno de estos institutos o que se están llevando a cabo en Galicia referentes a la sostenibilidad de los territorios. Sí, la idea un poco era también, estábamos hablando de estrategias para el territorio y estrategias desde el ámbito del patrimonio natural. Pues estamos en una fecha que casi cumplimos los 150 primeros años de esas estrategias, lo que nos lleva también a decir que tenemos una historia, tenemos unos referentes, tenemos unos modelos que en algunos momentos han resultado más positivos que otros, que podemos aprender de los errores, evidentemente, que podemos buscar nuevos retos, ¿no? En ese planteamiento, las reservas biosferas se han constituido como un modelo referente en la gestión del territorio. Ha sido un modelo, evidentemente, de éxito en España. España hoy es el país que más reservas de biosfera está gestionando. Contrapone, evidentemente, eso con un territorio donde tenemos
deficiencias en cuanto a que nuestra red de parques nacionales no es tan extensa como la alemana, nuestra red de parques regionales también es muy deficiente si la comparamos con lo que hay en Francia o con lo que hay en Alemania, pero sin embargo el modelo de reserva de biosfera ha sido capaz de establecerse, de desarrollarse, de fortalecerse en este territorio. ¿Y por qué lo ha logrado? Yo creo que en parte porque ha sido capaz de establecer unos objetivos y unos ideales que coinciden con los que estamos hablando, estamos siendo a mis compañeros previos de intervención. Muchos de esos aspectos que ellos han comentado están en la esencia de lo que es una reserva biosfera. La integración de las comunidades locales, de las comunidades tradicionales, el uso tradicional, el conocimiento de su uso tradicional, y eso lo expresamos en un conjunto de criterios, en un conjunto de instrumentos, planes de gestión, planes de acción. Muchos de estos términos que hoy usamos de forma cotidiana, pues se han generado en el marco de la UNESCO, se han generado hace 40, 50 años, incluso con las primeras reservas de biosfera. Hoy los hemos generalizado a otros instrumentos territoriales. Y en esa reserva de biosfera, cuando decimos que queremos que sea una reserva de biosfera o que buscamos que sea una reserva de biosfera para un territorio, buscamos evidentemente que tenga unos objetivos, de hecho antes, creíbles, que esos objetivos estén alineados con los grandes retos que tenemos en la política a nivel internacional. Hablamos de cambio climático, hablamos de cambio global, hablamos de abandono del medio rural, hablamos de igualdad entre hombres y mujeres. Están ahí los retos del Horizonte 2030, están integrados en la propia esencia de la reserva de biosfera, evidentemente. Pero una reserva de biosfera va más allá que tener unos objetivos y tener unas líneas de acción. Esos objetivos y líneas de acción tienen que basarse en un nuevo sistema de gobernabilidad. La gobernanza, otro término también muy discutido y muy a debate, pues es un elemento también crucial en las reservas. Y esa gobernanza en una reserva de biosfera exige que haya una participación pública desde el primer momento y que las decisiones se tengan en cuenta también lo que viene de esa participación pública. El modelo de gobernanza en reservas de biosferas es diferente al modelo que puede haber en otras áreas protegidas. No significa que uno sea mejor que el otro, puede que uno sea más operativo que el otro, eso es evidente, pero bueno, tenemos distintos modelos, incluso dentro de reservas de biosfera, modelos de gobernanza muy diferentes. Ahí hay también una mayor plasticidad en el concepto de reserva de biosfera a lo que puede ser otro tipo de figuras. En Galicia tenemos reservas de biosfera cuyo modelo de gobernanza parte de un grupo de acción rural. En otros casos tenemos modelos de gobernanza compartida entre dos comunidades autónomas. En otros casos, dependiendo de una diputación provincial. Por lo tanto, todo es posible, o casi todo es posible, dentro de los modelos de gobernanza que nos podamos imaginar en un territorio, incluirlos dentro de una reserva de biosfera. En ese modelo de gobernanza es fundamental, volvemos a repetir, el cumplimiento de esos objetivos, el cumplimiento de los aspectos no solo de la conservación de la biodiversidad en el sentido de hábitats y especies protegidas, sino también de esas variedades, de esas razas, de ese conocimiento cultural que tenemos en muchos territorios y que está en franco detrimento y que está incluso en más riesgo de desaparición en algunos casos que las propias especies protegidas. Hablamos de variedades tradicionales, hablamos de cultivares, hablamos de razas locales que cada vez, por desgracia, a medida que vamos abandonando el territorio, a medida que se va envejeciendo la población, se nos van perdiendo, ¿no? Ahí entra también un concepto de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad debe ser interpretado en una reserva de biosfera acorde con el Convenio de Diversidad Biológica, no acorde con otros planteamientos. Aquí hay muchas discusiones también en cuanto a lo que es sostenibilidad, si todo lo tradicional por ser tradicional es sostenible, evidentemente no, y ahí entramos también a mucha discusión en qué modelo de sostenibilidad se debe imponer en una reserva. Pero bueno, eso debe basarse evidentemente en ese aspecto de gobernabilidad. Dentro de ese desarrollo, y ya quiero acabar esta especie de largo intervención inicial, también hay aspectos importantes en una reserva biosfera. Hablábamos de gobernanza, hablamos de resolver problemas que otros instrumentos territoriales no resuelven y que otros instrumentos territoriales pues determinan que vayan hacia
otras esferas, evidentemente, de la organización territorial, ¿no? Pero también es muy importante el resolver problemas nuevos que nos surgen en los territorios. El tratamiento del uso público, los problemas de sobrecarga de la capacidad turística, la capacidad ecológica de determinadas áreas, cómo se debe manejar a esos visitantes. Eso es un aspecto también que preocupa mucho en reservas de biosfera. Y ahí vamos también a esa necesidad de disponer de guías, de disponer de gente formada, de técnicos en el conocimiento de estos territorios y de estas reservas. Pues muchísimas gracias, Pablo. Qué intensidad de introducción, pero yo creo que has tratado también muchos de los temas importantes, porque quizá lo que tendríamos que haber empezado esta mesa es por definir ese concepto de sostenibilidad, como has dicho tú bien, que en muchas ocasiones no se entiende y no todos tampoco los territorios con actividades tradicionales tienen por qué ser sostenibles. En principio sí son más acordes, pero con los criterios de sostenibilidad, pero no siempre, tienes toda la razón. Y luego yo creo que has apuntado también algo muy interesante, esta noción que ahora ya se maneja no de paisajes culturales, sino de paisajes bioculturales, entendiendo esta unión que tú también apuntabas un poco, Ramón, entre cultura y naturaleza, que son indivisibles, ¿no? Quizá ahora se ha alejado más en nuestro mundo, pero que desde luego en la naturaleza está la base de la cultura, y la cultura sin naturaleza no se puede entender, ¿no? Os había planteado yo en principio una pregunta común, pero podéis interrumpir, expresar sugerir otros temas, como queráis. Yo os había planteado la pregunta de ¿cuáles creéis que pueden ser instrumentos de actuación adecuados para proteger o incentivar la participación en estos territorios o aumentar, digamos, apoyar esa sostenibilidad? Yo os había puesto algún ejemplo como los sellos y marcas de calidad, el fomento de prácticas ecológicas, el reconocimiento de unos valores culturales asociado, por ejemplo, a las prácticas agrarias, los reconocimientos internacionales que otorgan un poco ese sello de calidad, como puede ser el caso de las SIPAMS, o en este caso, como busca Ribeira, el del reconocimiento como patrimonio mundial. ¿Todo esto en qué medida puede contribuir a la sostenibilidad de este territorio? O, como vosotros habéis impulsado, Ramón, otro tipo de actividades culturales, ¿no?, asociadas a la viticultura. ¿Cómo veis? Empezamos, si quieres, por Aurora, que la veo inquieta ahí en la pantalla. Bueno, la verdad es que la pregunta que has hecho antes, justo al terminar mi intervención, si te contesto honestamente como agricultora, me olvido de mi faceta política, que llevo además pocos años, el reconocimiento de la uva pasa de Málaga fue el 17 de noviembre del año 2017. Luego lo recogimos en Roma al año siguiente, en el 2018, pero el reconocimiento se hace en 2017. De momento, los agricultores no hemos visto ningún cambio, nada, es demás. Seguimos peleando las cosas que os he comentado anteriormente con los distintos gobiernos, porque yo creo que tenemos un problema. No nos hemos creído todavía la importancia que tiene este reconocimiento mundial. El sistema de la uva pasa fue el primer sistema en recibirlo a nivel europeo. No había ningún cultivo todavía en Europa que hubiera recibido este reconocimiento. Lo que es la denominación de origen Pasas de Málaga ya la teníamos nosotros, porque entendíamos que teníamos que tener una denominación de origen de las pasas y vinos de Málaga, que tenemos de los dos, y que los consumidores así se lo merecían. Esto está hecho mucho antes de ser reconocido mundialmente, y pensábamos que al tener este reconocimiento íbamos a ser tratados en algunos aspectos de forma distinta. De momento nos ha servido para parar otra reforma agraria común, donde nos iban a volver a dejar fuera y a no estar reconocidas.
hablamos con el ministerio y de momento esa parte la están estudiando. Creo que de aquí en adelante, al tener ya la asociación que va a gestionar esto y donde los agricultores somos parte elemental de esa asociación, se va a poder ir trabajando en estos aspectos. Pero o se lo creen fuera de nuestra frontera, nosotros ya no lo creemos. Por eso seguimos apostando por hacer este producto tan especial. O se lo siguen creyendo las administraciones o vamos a seguir viendo cómo productos tan elementales como, por ejemplo, nuestra uva pasa se va a ir perdiendo porque no va a haber un relevo generacional. De momento en ese camino andamos. Muchas gracias, Aurora. Y Ramón, Bueno, cuando planteaste la pregunta, que cuando nos enviaste el correo, yo creo que lo que sería un instrumento de protección del paisaje, tendríamos que trabajar con tres perspectivas, ¿no? La perspectiva administrativa, la social y la académica. Nosotros estamos colaborando ahora con la Consellería de Territorio y Habitatge, porque precisamente estamos colaborando con la elaboración de un catálogo de protección del paisaje vitivinícola de la Comunidad Valenciana. Entonces tenemos un convenio con la Cátedra de Territorio de la Universidad de Valencia, que la gestiona la Consellería de Territorio y Habitatge. Lo que estamos haciendo es un trabajo conjunto que es muy, muy interesante, Mónica, porque están viniendo los técnicos a nuestro territorio y bueno, vienen a nuestras bodegas, vienen a visitarnos y es un poco el planteamiento técnico y teórico de un paisajista, de un arquitecto, de un técnico de la Consellería que colabora conmigo que estoy viviendo allí, con mi vecino que está cultivando la vid. Entonces, creo que es un instrumento muy interesante, ¿no? Elaborar un catálogo, un instrumento administrativo para protegerlo, ¿no? Porque al final la ley, si tenemos una ley que protege un paisaje, no solo es una percepción personal o literaria, ¿no? Que es muy interesante, es muy evocadora, pero al final, si una persona tiene una licencia de construcción para destruir una casa tradicional o alzar una casa nueva que no tiene nada que ver con el paisaje, es la ley la que la va a parar. También creo que es muy importante a nivel social, ¿no? Cuando habló el consejero ayer, en primer lugar, creo que al final un instrumento de protección es que la sociedad se crea su territorio, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es todos los años una jornada gastronómica y una muestra de vins, la hacemos cada año en un pueblo. Entonces nos permite que la propia gente del pueblo interactúe con los visitantes que tenemos que vienen de otras poblaciones o de las zonas de la Comunidad Valenciana o de fuera, para que vean que realmente que su territorio tiene un valor, ¿no? Ese marco teórico, si lo aplicamos a la sociedad es la que después va a empujar un poco a la política, ¿no? Porque al final el consejero necesitaba la base social, ¿no? Y esa base social la tenemos que generar desde la academia, pero hay que explicarla, ¿no? Hay que explicarla en una jornada como hoy, pero hay que explicarla en una fiesta, ¿no? En una fiesta donde se bebe vino, donde se toman los productos gastronómicos de la zona y donde la gente interactúa y vive ese territorio, ¿no? Aparte que hay que hacer jornadas, obviamente, como la que estamos asistiendo. Para mí eso es protección también, ¿no? O sea, que crear un catálogo, una ley, al mismo tiempo generar un contenido, pero saberlo explicar, ¿no? Saberlo explicar a la población de la zona, que es la que está viviendo allí. Al final pasa como los campos de Castilla de Antonio Machado, ¿no? Hasta que no llegó un andaluz a Castilla y escribió Campos de Castilla, los castellanos no valoraron su paisaje, ¿no? Entonces al final tiene que venir una persona de fuera, ¿no? Un castellano, un andaluz a Castilla para explicarles a los castellanos que su paisaje era inigualable, ¿no? Entonces un poco es esa perspectiva, ¿no? Es muy importante la parte social, ¿no? Incluso aquí en Ribeira Sacra, que la gente se implique, ¿no? Porque la gente es la que empuja a un político, a una organización, a proteger y a dinamizar el territorio. Si no hay gente, no hay nada, ¿no? Sí, volvemos un poco ayer, ¿no? Si no hay, o sea, el patrimonio, las personas deben estar, Claro. ¿no? En el centro de ese patrimonio natural, cultural o biocultural o como queramos llamarlo.
Pablo, ¿y tú? Coincido con mis compañeros, creo que modelos hay muchos. De nada sirve tener un galardón si no está integrado en el territorio, si no hay detrás un respaldo social. Y hay galardones que a veces es fácil de conseguir, o hace unos años eran fáciles de conseguir, porque teníamos unos territorios que solo por unos criterios cumplían. Pero pasan los años y ese galardón nos hemos olvidado de él, porque no hay nadie detrás, no hay un grupo social, no hay una comunidad que viva vinculado al mantenimiento de ese valor. Y sin embargo hay otros elementos que nos podían haber resultado de menor interés o de menor impacto a nivel mundial o internacional, y que si al tener ese apoyo social, al tener una integración territorial, han resultado ser elementos de gran éxito, ¿no? Y ahí vemos muchos casos, no solo en reservas de biosfera, sino en otras figuras también de protección. Por lo tanto, de nada sirven las marcas, de nada sirven los modelos si no contamos con la población, si no logramos que esa población se involucre, se acabe. Me gustaba eso de que que comentaba nuestra compañera, de que le vamos dando nombres a los distintos centros en función de los usos de la producción vitivinícola. Pues ese tipo de integración de los elementos en el territorio y la sociedad creo que son fundamentales para que estos galardones y estas marcas tengan realmente una buena gestión, ¿no? Buen rendimiento. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Y os voy a preguntar, yo creo que finalmente, porque me parece que andamos como siempre estos días justos de tiempo, pero ¿cuáles creéis que son los principales retos de futuro y retos de la sostenibilidad también de estos territorios? Yo había apuntado, entre otros, pues el cambio climático, el despoblamiento, el turismo de masas en ocasiones, la implantación de renovables que también vimos ayer, las macrogranjas de las que no hemos hablado, pero que también suponen una amenaza para el territorio. ¿Cuáles creéis que son los principales retos y cuáles podrían ser solo las soluciones? ¿Volvemos en el mismo orden, Aurora? ¿Te parece? Perfecto, vale. Para nosotros ahora mismo, para el cultivo de la uva pasa, digamos que el gran peligro, por llamarlo de alguna forma, son los subtropicales. La comarca de la Axarquía es la mayor productora de subtropical a nivel europeo. Ya no es la costa de Granada, sino que somos nosotros en nuestra comarca. Es verdad que dentro de los 21 municipios paseros, quizá el corazón de este SIPAN esté entre los pueblos más del interior, Almáchar, Moquenejo, El Borje, Ignate, ahí es donde queda ahora mismo la mayor producción. Y yo creo que no tenemos ese gran peligro, pero sí que está acechando, porque aquí no llega la cota de pantano, que ahora mismo pues está bajo mínimo y está ahí el peligro. Entonces hay un peligro en otros pueblos dentro de este cultivo por los subtropicales, porque no es lo mismo lo que te deja económicamente tener subtropical a lo que te deja la uva pasa. Estamos peleando porque no se pierda esto. Y bueno, otro de los grandes retos, como comentaba anteriormente, es el relevo generacional. Ahora mismo no hay prácticamente relevo generacional. Nuestro hijo y nuestra hija, bueno, pues están dentro de esta generación tan preparada que tenemos ahora mismo en España, y como no le ven una rentabilidad a la producción, pues están trabajando muchos de ellos fuera del pueblo. Pero sí es verdad que yo creo que como esto está tan metido generacionalmente en ellos, y ven todavía a sus abuelos trabajando en el plano dentro de lo que puede en esta producción, hay un tema emocional que los pega al terreno. Y queremos, los padres, los que seguimos trabajando aquí, queremos que esto sea así y que no se pierda, porque si no, ahora mismo dentro de nuestra comarca no hay una despoblación. Nuestros municipios siguen teniendo la población que tenía hace 10, 15, 20, 30 años prácticamente. Pero si estos cultivos se van perdiendo,
nuestros hijos e hijas pues, van a dejar el municipio, con lo que conlleva para los que estemos viviendo aquí y con lo que conlleva para los municipios de costa que no van a poder asumir a tanta gente. Entonces, nuestro reto ahora mismo es generacional y la pelea o que podamos cohabitar con el subtropical. Ahora mismo son los dos grandes retos. Muchas gracias, sí. Ramón, ¿cómo ves tú la situación? Bueno, nuestra zona se despobló con el inicio de la industrialización a principios del siglo XX. Las grandes empresas, por ejemplo, industriales vascas invirtieron, por ejemplo, en Sagunto y los pueblos se despoblaron. La situación es estable, aunque hablamos de la Font de la Figuera con 2.000 habitantes, Fontanars con 1.000 habitantes y Moixent con 3.000. El que sería la parte rural sí que se despobló en los años 80, precisamente porque, claro, una parte de la producción vitivinícola no es como la heroica de aquí o la de la auxarquía, es mecanizada, ¿no? Entonces, lo que es la viticultura sí que se ha asegurado gracias a la tecnología, gracias a los grandes vinos que se producen en la zona, pero al final, yo que vivo en el campo y vivo en una heredad, como has comentado tú, que ya, era de mi abuelo, y al final cuando leo a Josep Pla, ¿no? Él marcaba 3 grandes problemas que tenía la población rural, de sus ensayos que escribía en los años 60 y 70, y decía que la principal problemática que tenía la población rural era que no tenía energía eléctrica, que no tenía teléfono y que no tenía buenos caminos de acceso a sus propiedades, ¿no? Entonces, poco ha cambiado, ¿no? Yo me produzco mi energía eléctrica a través de unas placas fotovoltaicas, en eso sí que hemos avanzado. Tengo un teléfono móvil con poca cobertura, a pesar de lo que se comentó ayer, de que España es y lo creo, y lo creo. Entonces, yo creo que al final allí en Terres Alforís la dinámica económica sí que existe, porque sí que las bodegas son potentes, tienen un reconocimiento internacional muy grande. De hecho, dentro de la DEO Valencia, los grandes vinos que se valoran y que se exportan son de las bodegas de la asociación. Incluso tenemos un viticultor joven de la Font de la Figuera, Javier Rever, que tiene un vino entre los 100 vinos mejores del mundo, según el gran gurú de la puntuación, que es Robert Parker. Entonces, eso sí que está asegurado, ¿no? Es una industria potente y un turismo, para mí, sostenible y responsable hasta ahora. Pero claro, el campo como campo, nosotros vivimos en una casa que nuestro vecino es en la población y estamos a 3 kilómetros. No vive nadie, ¿no? Y eso es difícil. Es difícil explicarle a la gente que vuelva a las casas, que las rehabilite, porque al final una actuación en una casa, tú que eres arquitecta, sí, las puedes rehabilitar, pero hay que vivir, ¿no? Hay que mantenerla día a día, ¿no? Hay que darle un sentido, ¿no? Porque ¿para qué quieres una casa en el campo vacía, ¿no? Por muy bien restaurada. Entonces, al final, yo creo que eso va a costar, porque al final la gente vive en los pueblos, hay una movilidad, a pesar de los caminos rurales, que es dinámica, y esa es un poco la visión que tengo yo. El campo será difícil que se vuelva a poblar como antes. Yo sí que lo he conocido. Cuando era pequeño, los caminos pasaban por las casas y saludabas a toda la población rural, y eso ha ido desapareciendo. Pero a nivel económico, yo creo, soy optimista, ¿no? Porque hay un discurso del vino muy potente, ¿no? Y hay fuerza, ¿eh? A nivel ya de recuperar ese tiempo perdido, ¿no? Yo soy un poquito más pesimista. ¿Y tú, Pablo, cómo lo ves desde la administración? Yo soy administración, pero soy administración docente, que es una administración un tanto peculiar. Mi punto de vista, como desde un centro de desarrollo rural, a nosotros el kit es la persona, la gente que vive en el rural. Si no logramos hacer un rural atractivo para la población de hoy y la población futura, muchas de estas propuestas, muchas de estas ideas es evidente que no se van a poder poner en marcha ni mantener. Ahí, por lo tanto, tenemos que ser capaces de frenar ese afán devorador que tiene la visión urbanita sobre toda la sociedad, a todos los niveles, donde el campo solo es un minuto antes del telediario y con el abuelo y la abuela allí cascando unas judías. Y entonces creo que hay algo más detrás del medio rural
detrás del campo, detrás de los agricultores y las agricultoras, y por lo tanto creo que tenemos que fortalecer esa imagen, tenemos que fortalecer esos modelos y hacer que la gente pueda vivir en las villas, en las pequeñas urbes, puede que no como vivían nuestros tatarabuelos, porque el modelo que teníamos de asentamiento tradicional hace 100 años es imposible que eso vuelva a funcionar, pero el rural tiene que tener todavía vida y debe tener vida si queremos tener una serie de recursos que luego van a demandar también las ciudades. Totalmente de acuerdo, Pablo, desde luego. Lo que en principio parece evidente es que para que se mantenga la población y fijar la población, lo que debe haber es unos servicios mínimos, ¿no?, que puedan ofertar y hacer atractivo el quedarse en esos lugares. Y yo lo que no sé, quería preguntaros finalmente es si estos valores culturales que tienen algunos territorios, especialmente en mayor medida que otros, ¿no?, donde se suelen pues practicar sistemas agrarios más tradicionales o bueno, que tienen un componente grande de valores culturales, si esto mismo puede ser perjudicial para, como piensan muchos agricultores, como piensan para poder mantener esos territorios. Es decir, que hay muchos agricultores que ven, por ejemplo, en la patrimonialización del territorio o en otorgarle algún tipo de distinción, en este caso, como serían los IPAMs o algún impedimento para lograr mayores beneficios o restricciones en las medidas que pueda tomar y no ven con agrado esta situación. ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Ramón, creo que te voy a preguntar esta ocasión a ti antes, Sí, porque me parece que vas muy muy justo de justo. tiempo, que Sí, tienes que dejarnos pronto y por tanto, por si nos tienes que abandonar, que ya sería una pena, pero por si bueno, acaso. gracias, Mónica. Bueno, te voy a contar un caso para que la gente un poco reflexione cada uno. Por el tema de las plantas fotovoltaicas que comentamos ayer, mi primo tiene un pago, ¿de acuerdo? Entonces, una de los discursos que vendemos es la emisión cero de CO2, que el pago sea sostenible, que mantenemos biodiversidad, reciclamos el agua. Bueno, entonces un proyecto muy chulo que hicimos allí fue cubrir el techo de la bodega con placas solares, ¿de acuerdo? Ujú. Para integrar las placas solares en el techo de la bodega, bueno, hicimos 50.000 informes, vinieron los técnicos de la consellería, ¿vale? Tuvimos una reglamentación por la protección del paisaje muy grande, ¿de acuerdo? Que me parece muy bien, por una medida de protección, ¿vale? Entonces hicimos las pertinentes consultas técnicas y montamos Eso fue un proceso larguísimo, ¿no? Larguísimo, mirando esto para que quede bien, para que no impacte sobre el paisaje. Una gestión de fotovoltaicas para la bodega. No estoy hablando de vender ni de comprar, para gestionar, para que la bodega sea sostenible, ¿de acuerdo? Entonces, después, la invasión que hemos tenido de fondos de inversión extranjeros en Terres de Salforins, resulta que uno de los proyectos enfrente de la bodega de mi primo, ¿de acuerdo?, han presentado un proyecto de 50 hectáreas de placas solares, ¿vale? Entonces, claro, estábamos ahí, bueno, si yo no sé, para un área de 500 metros cuadrados he tenido que hacer 50 informes para proteger el paisaje, ¿cómo es posible, ¿no?, que este fondo de inversión ha presentado un proyecto de 50 hectáreas en una zona protegida? Entonces, al final, los viticultores muchas veces sí que se quejan, ¿no? Saben que les protege esa normativa, pero al final muchas veces es un poco absurdo, ¿no? Yo no estoy en contra de las normativas, pero que nos afecten a todos. Me parece muy bien que tenga que cumplir una reglamentación de integración en edificación y de integración en unidad de paisaje, pero claro, después te viene un proyecto que está a 100 metros y son 50 hectáreas, que es todo el viñedo que tiene el pago, y claro, es un poco no sé, rocambolesco por ser amable, ¿no? Entonces, un poco para que la gente reflexione un poco sobre eso, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. A veces la normativa no contribuye Pero para mucho, la todos la verdad. misma, ¿no? Sí. Aurora, ¿y tú
¿has tenido también, ves que estas protecciones o declaraciones o como estas normativas que pueden afectaros desde ese punto de vista cultural, que en principio parece que viene a reforzar vuestra imagen, pueden resultar restrictivas y pueden resultar perjudiciales para la comunidad local? Nosotros lo que sabemos desde hace, no solo siendo Patrimonio Agrícola Mundial, sino desde hace muchos años, como ha comentado el compañero Ramón, es que para cualquier cosa necesitamos hacer mucho papeleo, mucho. Llega a aburrir. Y claro, nosotros pensábamos que teniendo un reconocimiento mundial, quizás esto no fuera más fácil. De momento no se ha visto todavía esto. Es verdad que, bueno, al conseguir parar lo que comentaba antes, que la nueva reforma de la PAC nos haga más daño todavía, bueno, pues los agricultores han dicho, bueno, a ver si esto sí que nos va a servir para algo, porque ya llevábamos casi prácticamente 4 años y no habíamos visto nada. Al revés, como que se ven todavía más inspecciones en el terreno y, bueno, pues más burocracia dentro de todos los trámites que haya que hacer. Estamos ahí peleando porque verdaderamente las instituciones se crean que si somos reconocidos mundialmente es porque ha venido un grupo de expertos de un organismo mundial que ha visto que, bueno, pues somos en cierta medida especiales. Y bueno, lo que estamos intentando dentro de las instituciones pequeñas, como son los ayuntamientos, y podéis imaginar, estamos hablando de municipios que en ninguno de los casos, quitando Vélez Málaga, superamos los 3.000 habitantes. Al revés, muchos de ellos no llegan a los 1.000 habitantes. Entonces, para una persona de un municipio pequeño que tiene que luchar a diario para que sus viñas tengan un rendimiento, que bueno, puedan ser un complemento de renta, algo especial para las familias, encima no se tengan que pelear con la burocracia y el trámite de papeleo. Es verdad que los sindicatos agrarios aquí sí están a pie de calle, están con nosotros y bueno, nos ayudan en cierta medida pues a todo el tema burocrático, porque si no muchas veces perderíamos mucha parte del tiempo que tenemos que dedicar a la agricultura a hacer temas de papeleo, que al final lo que hacen es aburrirte porque llegas a perder la esencia de lo que es el terreno. Ahí estamos peleando para que estos reconocimientos mundiales pues, nos hagan más fácil, digamos, el camino de nuestro día a día. Seguro, seguro, seguro que al final lo conseguís. Y Pablo, te voy a pedir ya como una respuesta, como un poco un rayo, porque creo que nos estamos ya saliendo de hora. Pues nada, rápido. Hay designaciones que generan polémica, pero yo creo que muchas de las designaciones internacionales, ya hablamos de las promovidas sobre todo por la UNESCO, por organismos como la FAO, normalmente generan una gran aceptación en los territorios y es lo que estamos viendo. Muy bien, pues perdona que te haya acortado de esta manera, porque sí quería abrir por si hubiera alguna pregunta rápida desde el público a estos ejemplos que yo creo que han sido sobresalientes, ¿no? De personas realmente pegadas al terreno, que han vivido y viven esa tierra y viven esa actividad agrícola, y que yo creo que son ambos, en este caso, tanto Aurora como Ramón, unos maravillosos ejemplos, y como Pablo desde el instituto pues tiene esa experiencia también ligada a esa actividad. Así que si queréis alguno, pues os agradezco. Entonces parece que no hay nadie. Ya que no hay preguntas, yo solamente felicitarlos porque son filósofos, son entregados al máximo, son mártires, cada uno en su sección, pero yo creo... Mártir. Sí, porque están a tope. Héroes, Aurora está a tope de trabajo, no tendrá tiempo para su vida familiar. Ramón, tú eres un filósofo. Mi tierra, mi vida, mis abuelos. Yo te entiendo muy bien porque yo estoy en esa línea. Ramón,
con tantísima ocupación dentro do ensino, de las direcciones e demás, non tes tempo tampouco, eres un mártir. Entonces yo creo, yo os felicito, porque yo también pienso lo mismo, pero creo, desgraciadamente, que esto no es suficiente. Seguid adelante, porque yo seguiré también, pero no es suficiente. Esto es muy largo, que vamos a meditar, solo felicitaros, y aquí efectivamente el relevo generacional es tremendo, el despoblamiento horroroso, el envejecimiento de la población ya ni cuento, y luego aún encima el cambio climático. Es decir, me volveré una eremita del siglo VIII y me meteré en una cueva de la Ribeira Sacra. Gracias. Gracias. Muchas gracias, sobre todo muchísimas gracias a vosotros tres por esta mesa maravillosa, por compartir las experiencias. A mí me encanta escucharos porque me devolvéis a la tierra, a ese contacto con la tierra que estamos en el fondo, es lo que queremos todos conservar, mantener esa identidad y esas raíces. Y muchísimas gracias a los tres también por el trabajo que hacéis, que sin vosotros, como ha dicho muy bien nuestra interviniente, sin ejemplos como vosotros, no de mártires, sino de héroes, no tendríamos ni Ribeira, ni Axarquía, ni las terras. Así que muchísimas gracias por todo a los tres. Muchas gracias. Gracias.